El misterio de Keops y las pirámides. Las pirámides de Egipto. En el transcurso de las investigaciones que Misterios TV viene realizando se nos ocurrió el tema de las pirámides de Egipto, ya que, realizando investigaciones de casos ovni, civilizaciones antiguas, tecnología alienígenas, archivos desclasificados, y bases alienígenas, nos dimos cuenta que todas están relacionadas por algo en común, el misterio y la ocultación de las pruebas. Actualmente, la nueva ciencia está redescubriendo la arqueología, aún con la presión de la ciencia ortodoxa que no la acepta. Es común que actualmente todos hablen de las 3 pirámides de Egipto y hasta que algunos afirmen que no fueron construidas por los faraones, que son más antiguas de lo que se conoce y hasta incluso, que son antediluvianas. Pero, ¿por qué? ¿Dónde están esas pruebas que afirman eso? Ahí es donde nace el misterio. Nadie sabe el por qué. Misterios TV se le ocurrió aportar esas pruebas y darlas a conocer al mundo. ¿Y dónde se encuentran esas pruebas? Justo enfrente de los ojos de todos y bien expuestas, tan expuestas que nadie las quiere ver o aceptar. Comencemos. Keops, Kefren, Miserinos. El símbolo de Egipto, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y sobresaliendo, Keops, la gran pirámide de 150 metros de altura, 1/3 de la altura de las Torres Gemelas. Un desafío a la razón. Una obra que impresiona y da vértigo. ¿Quién la construyó? ¿Cómo la construyó? Keops reúne 3 millones de bloques de piedra caliza y granítica de entre 2 y 40 toneladas cada uno. Bloques tallados con gran precisión que no permiten el paso de una hoja de papel. Su revestimiento exterior, hoy casi desaparecido, estaba formado por piedra caliza molida de hasta 16 toneladas. Y a su lado, Kefren. Kefren, con casi 1.700.000 metros cúbicos de piedra. Casi 144 metros de altura. Bloques idénticos a los de Keops, con revestimiento de caliza pulida y granito de Asuán. En su base cabrían 7 campos de fútbol. Por último, Miserinos con 67 metros de altura, equivalente a un edificio de 20 plantas, la más modesta pero desconcertante. Hoy la tecnología tendría graves problemas para alzar esos bloques de piedra. Y el mundo se pregunta, ¿cómo es que lo hicieron? Para la arqueología oficial no hay duda. Las pirámides de Giza fueron obra de los faraones y se construyeron hace 4.600 años. Los bloques fueron traídos desde las vecinas canteras de Tura muy cerca del Cairo actual y encajados en los monumentos mediante el uso de rampas. Rampas dice la arqueología por la que miles de obreros empujaban los bloques con el auxilio de rodillos de madera. Pero la teoría de las rampas divulgada en el siglo XX por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt d.T. no termina de convencer a quien ha prestado atención a la magnitud de quien observa los 3 millones de bloques de los monumentos. Es impresionante la altura que tienen las pirámides. Pero son 2 las razones que contraponen a la versión oficial. Según los arqueólogos, la Gran Pirámide fue construida por Keops, el faraón que reinó entre los años 2590 y 2567 a.C. Pero, si se calculan los 23 años, los trabajadores tuvieron que mover y elevar un total de 357 bloques por día. Bloques de piedra de entre 2.000 y 40.000 kilos cada uno. Es decir, 357 bloques en 12 horas. O un bloque cada 2 minutos. Eso en verdad es mucho. Y para quien usa la lógica eso es imposible. Por mucha mano de obra que pudiera reunir Keops, todo eso resulta muy dudoso. Y no solo por la organización, sino, también por las dificultades técnicas al momento de levantar y encajar estos monstruos de piedra. Los arqueólogos más ortodoxos se defienden escudándose en Heródoto en el siglo V a.C., que según el historiador griego los bloques eran levantados con algunas máquinas y postes de madera. Y esto fue lo que le contaron los sacerdotes durante su visita a Egipto. Pero esta afirmación de Heródoto no es del todo fiable. En el 450 a.C., cuando Heródoto recorre el Nilo, habían transcurrido 2000 años desde la supuesta construcción de la Gran Pirámide por Keops. Heródoto no menciona las rampas ni tampoco se atreve a avalar los 357 bloques por día. Heródoto cuenta solo lo que le contaron. ¿Es esto una prueba científica? Una prueba del cómo y cuándo se levantó la Gran Pirámide. Es decir, habladurías. Dichos de algunos que le contaron los otros. Y, después Heródoto lo repite, como un hecho para luego, en el futuro, los arqueólogos ortodoxos acrediten solo en esas habladurías y luego afirman que fue verdadero. ¿Cómo es eso que una habladuría sea un método científico?
De seguro que en el siglo pasado las habladurías marcaron una etapa que hoy ya es obsoleta para afirmar que algo cierto. Aún existe una segunda razón, de mayor importancia y que hace dudar de lo establecido por la arqueología. Hace 4600 años, cuando los arqueólogos ortodoxos fijan la supuesta construcción de la Gran Pirámide, la zona del Nilo despertaba al período neolítico. En otras palabras, en toda esa zona, en aquel tiempo, los habitantes vivían en chozas de junco y barro. Todavía se hallaban en la edad de piedra con un precario desarrollo agrícola y un incipiente pastoreo. Sus herramientas eran precarias, basadas en palos y piedras. ¿Se comprende? Entonces, intenten imaginar esa situación. Solo 3 siglos después, en el 2300 a.C., cuando estos pueblos entrarían en la Edad de Bronce. Y ahí surge la primera gran contradicción. Si Egipto cambia la piedra por el bronce en el 2300 a.C., ¿cómo es que pudieron levantar, supuestamente, la Gran Pirámide 300 años antes? ¿Con qué herramientas? Solo con palos y piedras. Si no conocían aún el bronce, que en sí es un metal muy débil para cortar las piedras. ¿Cómo cortaban tan perfectamente esas piedras? Todo esto es muy extraño de entender. ¿Cómo cortaban el granito, una roca extremadamente dura? Para que comprendan mejor. Es como si cualquiera de ustedes quisiera contar un bloque de piedra solo con pedazo de palo. O con otro pedazo de piedra. Algo no encaja aquí. Nadie en su sano juicio podría aceptar que esta maravilla arquitectónica fuese construida con palos por personas tan primitivas que la población ni siquiera conocían la escritura. Eran primitivos en su vida cotidiana, pero con palitos y piedritas eran súper expertos como para cortar perfectamente y bien encuadrados un bloque de piedra de 2 a 40 toneladas cada 2 minutos. No, esto ya no convence a nadie. La segunda pista, más espectacular que la primera, se encuentra en el Museo Egipcio de Turi, Italia, donde hay un papiro, llamado, el Canon de Turi, y que fue descubierto en 1822 por el explorador italiano Bernardino Drobetti, en Tebas. Champollion lo tradujo dándole una gran importancia, pero la arqueología ortodoxa prefirió ignorarlo. Y dar crédito a las habladurías de Heródoto. El contenido del canon procede de la época de Ramsés II de los años 1290 y 1224 a.C. Supuestamente, el faraón que persiguió a Moisés. Son en total 160 fragmentos, correspondientes a 11 hojas escritas hace 3200 años y en las que se lee una extraña lista de reyes egipcios, imposible para la ciencia. Sí, imposible. Porque de aceptar como cierto lo manifestado en ese documento arqueológico, la cronología faraónica se desmoronaría. ¿Y qué dice ese papiro de 1,70 metros de longitud? Sencillamente, que en un lejano pasado, Egipto fue gobernado por seres mitad hombres, mitad dioses, que recibían el nombre de Semsuor. Los compañeros de Horus. La lista de estos misteriosos reyes sitúa el primer gobierno en el Valle del Nilo. No durante el faraón Menes hace 5000 años, como afirma la arqueología, sino mucho más atrás en el tiempo. Concretamente hace 11.000 años. 11.000 años. Esta afirmación aparece ratificada por otra historia también despreciada por los arqueólogos ortodoxos, y se refiere a lo escrito por Manetón en el 240 a.C. Este sumo sacerdote recibió el encargo del faraón Ptolomeo II Filadelfo para que describiese la historia de Egipto desde sus comienzos. Manetón tuvo acceso a la documentación del templo de On en Heliópolis. En esos manuscritos puede leerse algo insólito que coincide con lo relatado en el Canon de Turi. Según Manetón, antes de Menes, el primer faraón de la primera dinastía, Egipto fue gobernado por unos semidioses y también por miles y miles de años. El sumo sacerdote greco, egipcio no habla de los Semsuor, pero la casualidad es muy intrigante. ¿Quiénes eran los Semsuor? ¿Por qué los califican de semidioses? Para los arqueólogos más conservadores, los Semsuor y la información suministrada por Manetón son pura fantasía, en cambio avalan a Heródoto que cuenta la historia con habladurías. Y aparentemente tienen razón, si Egipto fue gobernado por ellos hace 11.000 años. ¿Dónde están las pruebas y los vestigios arqueológicos que deberían delatar a esas culturas? ¿O están ahí? ¿No será que la arqueología no los quiere ver? ¿O será que fueron limpiadas para ocultar esa verdad de los ojos del mundo? Este nuevo descubrimiento se debe al historiador español Manuel Delgado. Él fue el primero en percatarse de lo que guarda el nuevo Museo de Nubia, en Asuán. Y aquí está la primicia prometida a ustedes para la solución del misterio.
Un huevo de avestruz descubierto en la tumba 96 del cementerio 102 en Nubia por el arqueólogo inglés Cecil Mayaby Firth en 1907. Pero fue silenciado. Alguien dibujó sobre el huevo y lo depositó junto al cadáver. Debería ser un objeto muy querido para el difunto. En una de las superficies del huevo, dibujó avestruces y plantas. En la opuesta. La gran sorpresa. Dibujó el curso del río Nilo y las 3 pirámides de la meseta de Giza. El hallazgo de este huevo de avestruz no tendría mayor importancia a no ser por un pequeño gran detalle. Según los investigadores, los restos humanos de la tumba 96 se remontan a la cultura Nagada primero, hace 7000 años. 7000 años. Algo no encaja ahí. Si la arqueología ortodoxa afirma que las pirámides de Giza fueron levantadas hace 4600 años, ¿cómo es que aparecen dibujadas en una sepultura de 7000 años? Pero las pruebas de un pasado mucho más antiguo de lo que establece la egiptología no acaban ahí. En 1991, estalló nuevamente la polémica y esta vez fue Abu el-Hol, el padre del terror o más conocida internacionalmente como la Gran Esfinge de Giza. La esfinge, construida según la arqueología ortodoxa por el faraón Kefren hace 4500 años. Antiguamente la esfinge estaba completamente pintada, el cuerpo de león en rojo y el tocado de la cabeza en azul con rayas amarillas. Porque la arqueología sitúa la construcción hace 4500 años. Primeramente por el parecido de su rostro al del faraón Kefren y por hallarse próxima a la pirámide del mismo faraón, y lo insólito es que el establecimiento de la fecha de construcción solo se basa en eso. Verdaderamente eso es aberrante y es un insulto al método científico. Es propio de una necedad. ¿Pero por qué? Porque en 1991 un equipo de la Universidad de Boston, dirigido por el geólogo Robert Schoch, dio a conocer un estudio que retrasaba la construcción de la esfinge en varios miles y miles de años. Con la utilización de ondas sonoras y micrófonos especiales, los geólogos norteamericanos exploraron las rocas que forman parte de la esfinge, y el resultado fue asombroso. La zona delantera del monumento y parte del foso que las rodea, presentan una erosión de 2 metros de profundidad provocada por las lluvias. Esto es un hecho rotundo. En la época de Kefren, supuesto constructor, esta región era un desierto. La única explicación a esa erosión acuática hay que ubicarla en un clima especialmente húmedo, que es precisamente para esa zona entre el 5000 y el 7000 a.C. En ese gran jardín, se puede comprobar cómo hace unos 12.000 años aproximadamente, se vio sometido a un gran cambio climático. Es decir, la Universidad de Boston acertó. Fue hace unos 8000 años cuando en el Sahara los monzones perdieron fuerza y entró en un proceso de desertización. Y es hace 4500 años cuando la arqueología ortodoxa fija la fecha de construcción de la esfinge, erróneamente, porque en ese tiempo estas tierras ya eran un desierto. Kefren no construyó la esfinge. Como mucho quizás la restauró. Pero construirla, no. El padre del terror ya estaba ahí hace miles y miles de años antes. Las huellas de la erosión del pasado húmedo holocénico es incuestionable. Hay más aún. 20 años antes, Robert Bauval, un ingeniero egipcio que conmocionó a los egiptolólogos, afirmó que las pirámides de Giza no son construcciones aisladas. Forman parte de un plan premeditado y diseñado. Y pone en tela de juicio la desacreditada cronología oficial. La tesis conocida como la correlación de Orión, que sostiene el asombroso parecido en la disposición de Keops, Kefren y Miserinos, respecto a las 3 estrellas que forman el cinturón de Orión. Si se trazara una línea imaginaria entre las 3 pirámides y otra entre las estrellas del cinturón de Orión, se observaría que las ubicaciones son casi idénticas. Casi idénticas, sí, pero no iguales. El ángulo de las pirámides es de 172 grados y el de las estrellas de Orión, en la actualidad, es de 181 grados. Bauval se percató de esta pequeña diferencia y tuvo una genial idea. Con la ayuda de un programa informático, retrocedió en la historia y descubrió que la alineación de las estrellas de la constelación de Orión coincidía con la de las 3 pirámides. Hace 12.500 años. ¿Acaso todos estos datos no son demasiadas coincidencias? La construcción de la esfinge en pleno gran húmedo hace más de 11.000 años. El gobierno de los semidioses hace 12.000 años. El huevo de avestruz en Nubia establece que las pirámides ya existían desde muchos miles de años atrás, hace 7000 años. Y por último, la tesis de Robert Bauval que remata todo esto. 12.500 años. 12.500 años.
Eso es todo amigos, espero que hayan disfrutado de este aporte histórico donde Misterios TV revela las pruebas del gran misterio de las pirámides egipcias. Siempre estamos ofreciéndoles material de alta calidad. No nos gusta el fake publicitario. Nuestro blog es misteriostv.blogspot.com.br. Si te gustó este video, esperamos tu visita para que leas las anteriores publicaciones. Les pedimos que valoren nuestro esfuerzo y den like, comenten y compartan nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal para tener al instante nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo.